Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Narcisa Villota, para los que no me conocen. Y en esta mañana quiero darle las gracias a Dios por tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y también darle las gracias a Dios, a nuestro pastor, que con esa dedicación, con ese esfuerzo, con ese amor se dedica cada día a enseñarnos para que todos tengamos un conocimiento claro de lo que es la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos que tenemos que pasar muy difíciles, pero cuando tú tienes claro lo que la palabra de Dios te dice, no vas a ser confundido, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire hasta dónde tan profundo es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en esta mañana, como mi hermana lo ha dicho, como estudiante de la universidad, el tema en esta mañana es el amor de Dios. El amor de Dios, todos conocemos, hemos escuchado, es fácil decir el amor de Dios. Otra cosa es poner en práctica el amor de Dios. Y antes de entrar en el tema, quiero contarles mi testimonio, cómo la palabra de Dios marcó en mi vida un antes y un después. Tenía 17 años. Estaba terminando el ciclo básico que decimos en Sudamérica, el tercer curso. Y fue la primera campaña en mi ciudad. Los pastores creo que eran venezolanos o colombianos, pero la primera noche fue prohibido por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía arriba en una loma la catedral. Y los hermanos estaban haciendo abajo, habían hecho una tarima, no sé si ustedes me entienden qué es una tarima. Entonces ellos ahí, y estaba todo eso rodeado de policías. Yo ese día, como las 6 de la tarde, más o menos, porque ahora de que empecé, que ya me tocaba a mí, el Señor me ha ido trayendo todos esos pasos, ¿no? Y yo venía de hacer un trabajo y pasé. Y ahí el pastor hablaba. Y yo me quedé ahí un rato y miraba que la gente se caía en el suelo. Y yo dije, que la gente está loca. Pues mañana voy a venir yo también, para ver si me pasa lo mismo. Hermanos, para no alargarles, vine al otro día. Y cuando llegué, antes de empezar, decirles que vengo de un hogar temeroso de Dios católico, pero temeroso. Somos 10 hermanos y soy la mayor. Y en realidad, hermanos, que cuando no tenemos el conocimiento de Dios, dudamos de muchas cosas, andamos por ahí tambaleando. Pero siempre en mi hogar se escuchaba la palabra de Dios por la voz de los Andes. Mi padre católico, pero la radio daba los mensajes de la palabra de Dios. Mire eso. Ellos cuando íbamos a la ciudad nos mandaban a la iglesia. Y yo salía de allí y me metía a la iglesia evangélica.
¿Cómo pueden creer eso? Dios tiene preparado para cada uno de ustedes y para mí el plan perfecto. Ese plan perfecto es el amor de Dios, porque Él es amor. Para continuar, empezó el culto y un corito que todos nos sabemos: el amor de Dios es maravilloso, el amor tan alto, tan profundo, tan ancho, que no podemos ir afuera de Él, no podemos ir abajo de Él. Y empezó. Hermanos, como el plan de Dios es perfecto, pasó un mes y donde vivíamos surgió un problema. Mis padres nos sacaron de allí y nos llevaron donde una tía. Esa tía era cristiana. Mire, esta tía era cristiana y allí ella nos mandaba a las reuniones de jóvenes. Y así yo fui encaminada, porque yo no tenía una Biblia, yo no tenía cómo seguir, porque yo lo recibí al Señor fue en una campaña evangelística. Entonces, a partir de ahí, perdón hermanos que voy a tomar agua. A partir de allí, asistíamos a la iglesia evangélica. Y yo seguí. Entonces, ya saben cómo va el tema, el amor de Dios. Y les invito, hermanos, a buscar la palabra en Juan 3, del versículo 14 al 18. Cuando tengan el versículo, cuando tengan la palabra, me avisan. Juan 3, del 14 al 18. Y les rogaría que nos pongamos pies para leer la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Hemos cantado, confía, yo estoy contigo. Y lo creo, Señor, que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Señor, y te pido en esta mañana que tú abras el entendimiento a todos mis hermanos. Y que tú me uses y que pongas palabras en mi boca para poder yo transmitir ese amor que impactó en mi vida. Y por eso estoy aquí, Señor, por tu gracia, por tu infinito amor. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra y la bendecimos y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos la palabra de Dios, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo que me impactó a mí. Creo que este es el versículo que ustedes todos, muchos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué precioso, hermano, qué precioso, es grande. Tomen asiento. Hermanos, para desarrollar el tema,
Busqué en el diccionario amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que deseas todo lo bueno, el amor al prójimo, ¿no? Y tenemos 4 tipos de amor. Decirles, hermanos, que el amor de Dios es tan extenso. Yo solo quiero compartirles mi experiencia con estos versículos, cómo Dios impactó mi vida. Tenemos el amor ágape, que es el amor de Dios. Tenemos el amor filis, que es el amor a la familia. Ay, no sé qué se me hizo. Y tenemos el amor eros, que es el del amor a las parejas, no el hombre, la mujer. Y el amor extor, que es el amor del padre, el amor de los hijos, el amor de los amigos, ¿no? Ahora voy a desarrollar cómo el pastor empezó a hablar allí y decía que el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho. Él se caminaba toda esa tarima. No puedo ir arriba de él, no puedo ir abajo de él, no puedo ir fuera de él, porque el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es todo, todo, hermano, todo el amor de Dios. Y aquí, donde dice, vamos a ir a Número, vamos a buscar Número, capítulo 21, y vamos al capítulo 21, versículos 8 y 9. Cuando él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ese momento yo no lo entendía. No tenía un conocimiento, como gracias le doy a Dios por traerme aquí a España. Y aquí estoy aprendiendo, porque cada día aprendemos. Cada día, hermanos, cada día aprendemos. Y dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué nos quiere decir aquí? El pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos vieron cómo Dios los sacó de allí. No fue fácil. Fue 1, 2, 3, 4 y siga. Y ellos vieron. Y cuando llegó el último día, salieron de allí cuando fueron muertos los primogénitos. Todo eso vieron ellos. Cuando ya llegaron para pasar el mar, pues todo el mundo se volcaba a Moisés porque ya venían el faraón a atacarlos. Y entonces Moisés se quedó ahí. ¿Qué tenía Moisés? Su vara. Dios ya nos ha revelado la palabra. Dios ya nos ha dado. Pero hay varias veces que como que nos quedamos allí. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano?
Y esto hoy Dios nos dice, ¿qué tenemos en la mano? Aquí está, esta palabra. Esta es la palabra que es viva, que nos llena, que es refrigerio para nuestro cuerpo, medicina. Esa es la palabra de Dios. Y entonces vieron todo eso, pasaron por el mar. ¿Y qué pasó después? Vinieron, murmuraron, hablaron en contra de Dios y contra de Moisés. Eso era pecado. Y es pecado. La ira de Dios se enfureció. Y entonces Él preparó una plaga de serpiente. Mire, preparó una plaga de serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Y qué estamos viviendo nosotros hoy? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos? Vemos la situación y nosotros como conocedores de la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Dios nos está demandando a ustedes y a mí de predicar, de testificar. Y seguimos. Entonces, le dijo el Señor que el que era sentenciado a la mordedura de la culebra, de la serpiente, si obedecía a Dios, miraba la serpiente para ser salvo. Estamos viendo esto, ¿no? La serpiente. Y ahora, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Jesucristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Todopoderoso y el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios es el que está aquí, el que nos permite que nosotros nos movamos. Él nos consuela, Él nos fortalece. Y vamos, seguimos en el capítulo 3, versículo 16. Aquí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entregó a su Hijo por nosotros. Pagó un precio que solo Él lo pudo pagar. Porque yo puedo fallarles, pero Él no falla. Él es eterno, Él es sincero, Él es compasivo, Él es amoroso, Él es tierno. Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y Él fue a esa cruz a derramar su sangre por nosotros. Su sangre nos compró, su sangre nos... Entonces, vemos que como Dios, en este versículo, Juan 3, 16, creo que es un versículo muy conocido de todos. Es muy popular en la Biblia y utilizado para evangelizar. Ese fue mi primer versículo que entró en mi corazón. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí. Ese fue mi primer versículo, hermano. Y ya luego seguía él hablando que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo nos limpió, que la sangre de Cristo nos sanó, que nos libertó, y la sangre de Cristo. Hermanos, para mí, el no tener un conocimiento de la palabra, pero para mí quedó marcado eso. Y yo creo que a ustedes, cuando recién recibieron a Cristo, ¿qué pensaron lo primero? Su familia, me imagino. Ese era mi anhelo, hermanos. Fueron 3 días que yo andaba como
en el aire. Yo no sé cómo explicarles. Y yo lloraba, andaba toda, no sé, pero no sé cómo explicarlo. Pero yo quería que mi familia conozca ese Dios que me había impactado a mí. Y eso es, hermanos, lo que Dios está ahora llamándonos a buscarle de corazón. Que si es de doblar rodilla, tenemos que doblar rodilla, hermano, para que el enemigo retroceda. Pero si nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, no estamos haciendo eso, el enemigo avanza. El enemigo avanza. Y nosotros nos vamos, pero no. Él ya nos ha dado la palabra de Dios. ¿Cómo él pudo vencer? Cuando fue tentado con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo a Satanás. Escrito está. Vete delante de mí. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que dice. Y eso para mí ha marcado muchísimo, hermano. Para mí, cuando Dios me habla, cuando los que predican aquí, cojo lo que Dios me da y lo pongo en práctica. Y cada día, ¿por qué? Porque el Señor, la base de toda relación, hermano, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermano. Esa es la base de toda relación. Si yo tengo paz con ustedes, tengo paz con Dios. Pero si yo estoy en mi familia, como les he dicho, somos 10 hermanos. Yo soy la mayor. Soy la primera que llegué a los pies de Cristo. Yo creo que en cada hogar, hermanos, hay un José. Hay un José, hermano, que clama de rodillas por su familia. Y es una promesa, porque Noé entró con su familia. Y nosotros también creemos esa promesa. Creemos esa promesa, hermano. Pero hay que creerlo, pero no creerlo nada más. A mí me decían, sí, pues como ya tienes a tu Dios, siéntate que te va a tirar todo. Yo decía, porque en ese entonces cuando no tenía un conocimiento, yo no podía como hablar, ¿no? Porque no tenía la base. Pero ahora digo, Señor, gracias, porque tú me has dado la palabra y la estoy aprendiendo, estoy estudiando y les animo a seguir estudiando. Y vamos a buscar ahora, para respaldarnos en la palabra, Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué dice? Que tenemos que permanecer en ese amor. Ese amor de Dios tenemos que reflejarlo en todas partes. Que no es fácil, hermano. No es fácil. Pero si estamos revestidos de ese amor de Dios, si vamos a la fuente, la palabra de Dios, nos alimentamos, cada día podemos contrarrestar y decirle al enemigo, vete delante de mí, no tentarás, soy una hija de Dios. Eso, hermano, pero hay que estudiar la palabra, hay que guardarla en la tabla de nuestro corazón. Porque vendrán tiempos donde no vamos a tener la Biblia. Eso me lo decían a mí cuando estaba allá en Ecuador, que vendrán tiempos donde no vamos a tener la Biblia, pero lo que está escrito en la tabla de tu corazón, tú lo vas a sacar. Eso, hermano. Y el versículo, ¿cuál estábamos? Ya. Ahora el 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco
en su amor. ¿Qué está diciendo allí? Que si guardamos sus mandamientos, permaneceréis en ese amor perfecto. Eso es lo que el Señor nos habla. Es hoy, hermano, no lo dejemos para mañana. ¿Por qué? Porque no sabemos si yo mañana ya no estoy. Dirán ustedes, mi hermana Nacha predicó el domingo. Eso, hermano, el Señor nos está demandando cada día a buscarle de corazón, a ponerlo en práctica. Porque todos los días, todos los domingos el Señor nos trae palabra aquí a la casa de oración. Todos los domingos. Hay que ponerla en práctica, hermano. El Señor. Ahora vamos para seguirme respaldando en la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce eso. Qué precioso, ¿no? Todo aquel que ama, conoce a Dios. Es nacido de Dios. El plan de Dios, hermano, es perfecto. Él quiere esa relación con nosotros el día a día. Es el día a día, hermano. Cuando nos descuidamos, somos presa fácil del enemigo para atacarnos. Y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos poner la mano y levantarla con seguridad y con confianza, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos compró. La sangre que Él derramó en la cruz por ustedes y por mí y por todos. Ahora el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el amor de Dios, que nos amemos, que no tomemos las cosas en momentos que vienen problemas. No miremos a la persona. Dios te quiere pulir y Él te lleva a donde tú vas a ser pulido. Ahora lo entiendo, hermano. Varias veces nos estamos quejando, pero tú te das cuenta por qué estás ahí en ese trabajo. Dios quiere que tú seas luz, porque Él es luz, porque Él es amor, hermano. Él es amor. Y por eso Él quiere que nosotros reflejemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que ese carácter de Él cada día sea manifestado, el carácter de Cristo. Esa es mi oración, decirle: Señor, yo cada día, Señor, quiero ser humilde. Señor, quiero tu carácter. Si ayer no lo hice bien, mañana quiero hacerlo bien. Hermanos, porque es el día a día que tenemos lucha. No es fácil. No es fácil. Pero si tú vas a la fuente de vida, esa fuente es Dios. Esa fuente es Dios. Hermanos, cuando llegué aquí a España, yo le dije: Señor, yo quiero ir a una iglesia donde me enseñen. Estuve en una, estuve en otra y no. Hasta estuve predicando en una iglesia, en una reunión, estuve ahí predicando. Y hasta que Dios, por medio de la radio de nuestro pastor, escuché
la iglesia Armonía, pero en ese entonces no tenía todavía nombre. Y empecé a asistir. Pero me faltaba algo, porque desde que aprendí que el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo quería venir a la iglesia por la mañana, pero aquí no había, hermanos. Y pasaron años y años hasta que por fin en el quemadero, ahí donde estábamos, empezaron a orar a las 7 de la mañana. Y aquí estamos, hermanos, porque Dios ha permitido que ustedes vengan aquí, que ustedes estén aquí conmigo compartiendo la palabra de Dios. Eso, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que el día a día vamos aprendemos porque es todos los días que hay que aprender. Es todos los días. Y yo, para decirles, cuando llegué aquí, desde que estaba en Ecuador, era una mujer que tenía mucho miedo a las alturas. Y quiero compartirles con ustedes esto. Perdón. Y ya cuando llegué aquí, yo decía, Señor, yo no quiero trabajar en una casa que sea de tantos pisos, Señor, porque yo no quiero subir en el ascensor. Porque después me voy a quedar encerrada, pues la cabeza, la mente, y yo no. Sentía una opresión, digo ahora una opresión porque ya sé, como que esa casa era una sexta planta, y me tocaba limpiar los cristales y los limpiaba así. Porque me daba miedo acercarme. Y Nacha, ¿qué hago, Señor? Me ponían allí en el balcón y como que alguien me decía, tírate, tírate. Y yo decía, pero el Señor Jesús no se tiró, pero él se lo podía haber hecho cuando fue tentado, que le dijo Satanás que se tirara ya, pero él no lo hizo. Y entonces yo decía, Señor, pero si la vida la das tú, ¿por qué tengo que yo quitármela? La palabra de Dios. Efesios 3, del 14 al 20. Hermano, el amor que excede a todo conocimiento. Hermano, eso porque no lo sé, cuando el Señor me habla, yo cojo la palabra y como que hago yo no lo sé. Y digo, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os deis conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando leí eso, dije, Señor, en ese entonces todavía no sabía reprender. Señor, es tu palabra la que me dice aquí. Ahora yo me voy a poner en el filo del balcón y voy a decir, Señor Jesús, tú estás conmigo. Y el día que muera es porque tú me quitas la vida. Adiós. Subo el ascensor, subo las plantas, las que sean, pero le di al Señor eso. Ahora sé lo que es entregar, lo que es soltar. Una cosa es entregarle a usted, hermana, le entrego esto, y otra cosa es soltarla. Hermano, es el día a día, como les vuelvo a repetir, que tenemos que aprender. Es el día a día. Y así yo pude superar ese temor, ese miedo. Creo que era como miedo, inseguridad a la altura, ¿sí? Y entonces allí, con estos versículos
Y yo decía, es que yo cómo me lo voy a aprender, cómo me lo voy a aprender. Pero cuando el Señor me da la palabra, yo miren, estas son mis chuletas. Así las escribo. Y yo tengo y voy escribiendo y voy escribiendo. Y esa para guardarla en la tabla de mi corazón. Para orar con la palabra. Porque Dios dice eso. Hermanos, muchas gracias por compartir la palabra con ustedes. Y les motivo a ponernos de pies. Sí, Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido hablada a cada uno de mis hermanos. Tú le hablas a cada uno diferente, Señor, porque tú ya has revelado la palabra, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, no porque somos mejores, Señor. Queremos, Señor, caminar contigo en todo tiempo, Señor. Queremos que cuando tú vengas nos encuentres alabándote, adorándote, Señor. Señor, este viernes la vigilia, Señor. Permite que pueda estar ahí tu pueblo, Señor, de rodillas clamando, Señor, por los que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos obedientes. A cada día, Señor, reflejar tu amor, Señor. Porque en el perfecto amor, tú eres el perfecto amor. En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Ayúdanos, Señor. No somos nada, Señor, no lo merecemos, Señor. Pero tu gracia, Señor. Tu gracia nos iluminó. Tu gracia, Señor. Aquí estamos, Señor, porque tú lo has permitido, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien habla al corazón de la persona. Eres tú quien convence, Señor. Nos humillamos, Señor, a ti, Señor. Nos humillamos, nos rendimos, nos postramos, Señor. Porque queremos, Señor, obedecerte. Porque si mañana parto, Señor, quiero partir contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder crecer cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es la palabra, Señor, la que tú nos hablas, la que nos corrige, la que nos orienta, la que nos da el conocimiento cada día, Señor. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. Yo no soy, lo merezco, Señor. Yo no soy nada, Señor. Pero lo he hecho para ti, Señor, porque tú lo sabes, Señor, todo, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, porque tú estás en todo lugar, Señor. Eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque todo lo puedes, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.